Hola chiquillos, ¿cómo están? Bueno, vamos a seguir trabajando el tema de justicia y derechos humanos, cómo resguardarlos. Oye, esta cosa yo no sé por qué se pega acá. Paciencia. Bueno, y como les había anunciado la semana pasada, vamos a cambiar de tema, nos vamos a meter al tema del acceso a la justicia, ¿ya? ¿Cómo se hace justicia en Chile? Particularmente vamos a intentar responder estas dos preguntas: ¿cuáles son las instituciones que imparten justicia en Chile? ¿Y cómo funciona el sistema judicial chileno? Bien, entonces también les anunciaba la semana pasada que idealmente los que tienen poca costumbre de estar escuchando, viendo noticias, se pudieran poner un poco más atentos a la contingencia para poder ir asociando todos los términos que vamos a ir acuñando en estas pasadas temáticas respecto a la justicia en Chile. Bien, para entrar al tema es importante tener en cuenta que todo país, toda institucionalidad democrática debe tener mecanismos que promuevan y resguarden las libertades fundamentales y los derechos de las personas y las comunidades, ¿cierto? Desde el momento en que hay derecho, también lamentablemente hay personas que los transgreden, y en ese sentido tiene que haber un mecanismo que ofrezca las garantías para resguardar esos derechos. En el caso de Chile está el sistema judicial, que es el encargado de cumplir este objetivo. Recordemos que el sistema judicial es uno de los poderes del Estado y se encarga de investigar sobre sus características y funcionamiento para poder construir una sociedad más justa y democrática. Bien, ese es obviamente el espíritu mayor que tiene el sistema judicial chileno. Bien, ¿cómo se estructura el sistema judicial chileno? El Poder Judicial tiene el mandato legal de resolver los conflictos e impartir justicia, ¿ya? No es el que hace las leyes, no es el que ve que lo que falta, sino que resuelve los conflictos e imparte justicia. Recordemos que la figura que al inicio de la unidad 3 ya le mostraba a esta mujer con los ojos vendados, la espada y una balanza en la mano, ese finalmente es el símbolo que encarna la justicia. Resuelve los conflictos, el uso de la espada, y la imparte, considerando siempre ser garante de los derechos de las personas. ¿Qué significa ser garante? Que garantiza que los derechos se respeten. Eso es, ¿ya? Sus acciones deben realizarse de manera clara, rápida y efectiva. Este es en el ideal, ¿cierto?, de un sistema que funcione, que operativamente y administrativamente funcione. Claramente toda institución está compuesta por personas, y son las personas y la administración de ellas las que hace que una institución finalmente funcione de manera clara, rápida y efectiva, ¿ya? Probablemente en las últimas semanas hemos estado escuchando noticias donde en muchas situaciones eh, la toma de decisiones no ha sido tan efectiva, o impartir justicia no ha sido tan rápida, o las decisiones no han sido claras, ¿ya? Pero, como les digo, como en toda institución que está compuesta por personas, se pueden cometer esos errores finalmente. Bueno, el sistema judicial chileno posee una estructura muy jerarquizada, como toda estructura institucional. En la cima se encuentra la Corte Suprema, y acá vamos ya distinguiendo conceptos que los vamos a tener que ir trabajando con las noticias que vamos a ir revisando con los ejercicios. Bien, entonces la cabeza del sistema judicial chileno es la Corte Suprema, teniendo la superintendencia directiva, correccional y económica de todos los tribunales del país. ¿Ya? O sea, todos los tribunales del país finalmente llegan eventualmente a la Corte Suprema si es que en alguno de sus casos no han sido resueltos satisfactoriamente por las partes. A excepción del Tribunal Constitucional, el Tribunal Calificador de Elecciones y los tribunales electorales regionales, que estos tribunales, si bien es cierto tienen el concepto de tribunal, forman parte de unos poderes autónomos que tiene el Estado chileno. Bueno, para aclararles, el Tribunal Constitucional es el que se encarga de velar que todos los proyectos de ley o las leyes que están formulándose en el Congreso estén dentro del marco constitucional. Y el Tribunal Calificador de Elecciones, como los tribunales electorales regionales, tienen que ver con el proceso eleccionario
de las distintas instancias de votación que tiene Chile. Bueno, en este diagrama vemos nosotros la jerarquía del Poder Judicial. A la cabeza, como les decía, está la Corte Suprema, que es el máximo tribunal de justicia en Chile, que se encuentra ubicado en Santiago, en el barrio cívico. Administra el sistema judicial, puede funcionar en pleno o dividida en 4 salas, que son civil, penal, constitucional y laboral, que son los 4 grandes temas de derecho. Abajo de la Corte Suprema están las Cortes de Apelaciones. Ejercen su función en un territorio determinado. Las Cortes de Apelaciones se encuentran en regiones. La Corte Suprema solo se encuentra en Santiago. Existen 17 Cortes de Apelaciones a lo largo de Chile y la labor de ellos es velar por el debido proceso y la aplicación de los procedimientos establecidos por la ley. Cuando una persona llega a la Corte de Apelaciones, cuando en la primera instancia no hay también una satisfacción por parte del resultado del juzgado que lo está tomando la situación. Por lo tanto, se puede llegar a la Corte de Apelaciones para que los ministros que están ahí puedan tomar una decisión más estudiada. Y en la base del Poder Judicial están los juzgados o tribunales de primera instancia. Estos son los que, al tener un problema una persona, son los que uno inmediatamente acude para que se resuelva o se dirima la situación. Son 446 en todo Chile y su función es administrar justicia en distintas materias establecidas por la Corte de Apelaciones. Existen 7 tipos de juzgados. Estos se encuentran a lo largo y ancho de Chile. No, como ustedes se dan cuenta de la cantidad de juzgados, tribunales, es porque hay más por regiones, hay más de uno por región. Están los juzgados civiles, los juzgados de letras de trabajo, juzgados de familia, juzgados de garantía, juzgados de letras de competencia común y tribunales de juicio oral en lo penal. ¿Ya? Cada uno de ellos se encarga de abordar un tema distinto o temas con conflicto distinto, obviamente. ¿Ya? ¿Cuáles son las cuáles son las funciones de los tribunales? Un tribunal de primera instancia, o sea, estos que están acá a la base, es un órgano público cuya finalidad es resolver litigios con eficacia. ¿Ya? La idea es que en esta parte del conflicto, cuando se llega a los juzgados, los jueces del tema que sea el que se está abordando puedan llegar a un acuerdo entre las partes y finalmente se resuelva el conflicto ahí. Bien, estos tribunales se rigen en cuanto a su organización y atribuciones, por eso están divididos en esos temas o tipos de juzgado, y por las disposiciones contenidas en las respectivas leyes especiales. Por lo tanto, cada juez que está en los distintos tipos de juzgado es especialista en el área. Un juez de familia no puede entrar a un juicio del área penal, por ejemplo, ¿ya? Porque tiene experticia en el área. Bien, ahora yo les dejo acá un glosario porque lo que vamos a ver más adelante es importante tener en cuenta estos conceptos. Superintendencia es la institución que corresponde a la suprema administración de un organismo. En un gobierno suelen cumplir un rol fiscalizador. Juicio hipotecario, el derecho legal de un acreedor hipotecario a adquirir la titularidad de la propiedad o el derecho de venderla para usar las ganancias y cancelar la hipoteca cuando ésta está en mora. Un juicio hipotecario es cuando yo no he podido pagar el crédito hipotecario de mi casa, el banco obviamente necesita el dinero que yo debiese estarle pagando y me lleva a juicio. Y en ese juicio, si yo pierdo, porque no he pagado claramente, pueden quitarme la casa y con esa propiedad el banco o la persona que me esté demandando puede recuperar el dinero perdido. Así se entiende. Y la expropiación se refiere a la transferencia obligatoria de una propiedad privada desde el titular al Estado mediante indemnización. Cuando el Estado expropia es porque probablemente tiene una política pública que está en desarrollo, por lo tanto necesita esa propiedad, terreno, y para ello el Estado compra
esa propiedad mediante una indemnización. Bien, algunas materias que resuelven los juzgados de familia. Probablemente esto le va a empezar a parecer un poco más familiar según el tema que se están escuchando las noticias últimamente. Los juzgados de familia se especializan en la resolución de conflictos familiares como la adopción, la pensión de alimentos, ¿cierto? Que ahora con el tema del 10% salió a relucir mucho la cantidad de padres, en la mayoría de los casos, que deben la pensión de alimentos de sus hijos. Autorización de salida de niños y adolescentes para salir del país, acuerdo de unión civil, tuición de los hijos, divorcio, violencia intrafamiliar y determinación de paternidad o maternidad. Esos son los principales temas que los juzgados de familia abordan. El juzgado de letra de trabajo se encarga de resolver conflictos de carácter laborales, como por ejemplo la diferencia que puede haber entre el trabajador y el empleador, la aplicación de normas de previsión de seguridad social, si es que existe o no, controversias en la aplicación de las normas sobre organización sindical, si es que hay algún grupo sindical y hay alguna dificultad o conflicto respecto a ello, en su relación con el empleador también se resuelve, y la cobranza de cotizaciones previsionales, que eso suele ser muy común, que empleadores no paguen las cotizaciones de sus trabajadores. Juzgado de letras de competencia común. Este juzgado se encarga de cumplir los procedimientos de la ley procesal penal, como por ejemplo, derechos del imputado, delitos y faltas penales, ejecución y cumplimiento de las condenas, responsabilidad juvenil, libertad o prisión preventiva, crímenes o delitos simples. ¿Ya? O sea, todo lo que tenga que ver con algún delito, sea de carácter penal, le corresponde al juzgado de letras de competencia común abordar. Y los juzgados civiles se especializan en resolver conflictos entre las personas. Usted me podrá decir, pero todos se encargan de resolver problemas entre las personas. Sí, pero depende del tema en específico que esté resolviendo. En el caso de los juzgados civiles se encarga de temas, por ejemplo, el arrendamiento, cuando algún arrendatario no ha pagado su arriendo y se demanda, bueno, ahí se acude al juzgado civil. La compra y venta de bienes, indemnización por perjuicios, la expropiación, como hablábamos recién, el incumplimiento de contratos, el cobro de cheques, juicios ejecutivos, juicios hipotecarios o acciones sobre actividad minera. Todo eso se encarga el juzgado civil. Vamos a avanzar. Bueno, dentro del contexto del ejercicio de la justicia en Chile, también se encuentra el Ministerio Público. Pero acá hay que tener ojo, porque la Fiscalía de Chile o el Ministerio Público es un organismo autónomo, o sea, no pertenece al Poder Judicial, ¿ya? Ni tampoco pertenece al Poder Ejecutivo ni Legislativo. Anualmente ellos generan, el Ministerio Público, boletines estadísticos que contienen información muy relevante sobre los delitos más frecuentes tramitados por esta institución, como por ejemplo los delitos que se están investigando, cuántos son los imputados conocidos o desconocidos, y con ello se busca mejorar obviamente la gestión administrativa del Ministerio Público. Este organismo autónomo entonces dirige la investigación de los delitos, ojo, porque este es el rol que tiene el Ministerio Público o la Fiscalía de Chile, ¿ya? Dirige la investigación. Cuando se descubre que hay un delito, son los que tienen que llegar, empezar a investigar cuál es el delito, son los que llevan a los imputados a los tribunales. Ojo que los imputados son aquellas personas que se les está haciendo la investigación por algún hecho delictual, ¿ya? Pero no son ni los culpables ni los inocentes, se les llama imputados. Y si corresponde, bueno, se lleva a los imputados a los tribunales, si es que corresponde, se da protección a las víctimas y a los testigos. Finalmente, el ejercicio que hace el Ministerio Público es de presentar todas las evidencias a los jueces para que finalmente estos jueces tomen las decisiones en el área de lo penal e impartir justicia.
El Ministerio Público se organiza en una Fiscalía Nacional y 18 Fiscalías Regionales, y existe una en cada región del país y 4 en la región metropolitana, considerando la cantidad de población que hay. Bien, y este glosario también es por lo que viene más adelante. Existe el imputado desconocido, que es la persona a la que se le atribuye un delito y cuya identidad se desconoce al momento de ingresar la denuncia al Ministerio Público. Mientras que el imputado conocido es la persona a la que se le atribuye la participación de un hecho punible, siendo uno de los más relevantes sujetos eh, para el proceso de la investigación. Vamos a avanzar en esto que se queda pegado. Bueno, cualquier duda obviamente lo aclaramos en la conexión. Esta es la síntesis, ¿cierto? La tabla de delitos ingresados por categoría y tipo de imputado que se desarrolla en el Boletín Estadístico Anual, este del 2018 en particular, que hace el Ministerio Público. Y acá ustedes pueden observar todas las categorías de delito que se trabaja, la cantidad de imputados conocidos, la cantidad de imputados desconocidos y el total de imputados. ¿Por qué es importante saber la cantidad de imputados total? Porque finalmente eso permite llevar a cabo una investigación con, con la idea de finalizarla, no de investigar eternamente algo que no se sabe muy bien. Bien, en cuanto a la categoría de los delitos, están los cuasidelitos, delitos contra la fe pública, delitos contra la libertad e intimidad de las personas, económicos y tributarios, ley de tránsito, de drogas, delitos sexuales, homicidios, hurtos, lesiones, robos violentos, no violentos, con una serie de categorías de delitos que en el caso de Chile lamentablemente son muy altos, sobre todo los que tienen que ver con robos y hurtos. Bien, eso. Ahora, teniendo esto en cuenta, yo espero que ustedes tengan ya como, hayan ido asociando ciertos conceptos con algunas noticias que han salido últimamente, ¿ya? Por lo tanto, oye, no puedo avanzar. Ahí sí. Bien, durante la conexión en Zoom el día lunes vamos a hacer una actividad grupal de un estudio de caso. Se los voy a plantear hasta acá nomás porque ese día yo les voy a dar todas las instrucciones para que lo trabajemos. Bien, eso sí, mi única recomendación es que si tienen alguna duda, la tengan ahí anotadita a mano para que la podamos aclarar el día lunes. Y la otra recomendación es que lean o vean o escuchen noticias de carácter nacional, sobre todo de este tema. Le digo que todos los días vea noticias, pero que de vez en cuando revise las noticias para ver cómo está esta área y para irla practicando con hechos reales. Bien, nos vemos entonces hasta el lunes. Adiós.